Bueno, justamente queremos profundizar en esta información. Para eso vamos a tomar contacto con el defensor de Francisca Linconao, el defensor penal público Renato González, quien está en los estudios de Universidad Autónoma Televisión de Temuco. Abogado, gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Gracias a ustedes por la invitación. Abogado, finalmente, ¿a qué atribuye que finalmente la Corte de Apelaciones acogiera la petición de cambiar la cautelar por arresto domiciliario total cuando se había negado las veces anteriores? Bueno, la razón es muy sencilla. La falta de fundamentación que alegó la defensa en su recurso de amparo, en definitiva, determinó que la Corte acogiera el amparo y estableciera que la proporcionalidad es suficiente con el arresto domiciliario total. Aunque, para ser claros, lo que la Corte hizo en definitiva fue analizar o reinterpretar la resolución del 22 de diciembre que había negado la libertad por el voto de minoría, y en este caso en particular lo que sostuvo es que en la modificación de la cautelar de prisión preventiva hacia el arresto domiciliario total era suficiente para asegurar los fines del procedimiento, manteniéndose algún grado de proporcionalidad con el debido proceso además. Ahora, ¿cómo se logra este cambio de la cautelar con el fallo dividido cuando sabíamos que justamente por invocarse la ley antiterrorista tiene que ser por unanimidad? Porque la Corte lo que interpreta el día de hoy en su fallo, acogiendo el recurso de amparo que presentó la Defensoría, lo que hace en definitiva es sostener que la libertad de arresto total en su domicilio, más bien la privación de libertad en su domicilio, no constituye libertad, lo que en parte es cierto. Y en definitiva no se aplicaría la norma del artículo 19, número 7, letra E de la Constitución, que exige, cuando se da la libertad en caso de aplicación de ley terrorista, la unanimidad. En definitiva lo que sostiene es se mantiene la privación de libertad, pero ahora en su domicilio. ¿Cuánto intervino en esto o digamos, presionó, no sé si la palabra es presionó, pero cuánto llevó a los abogados querellantes a no apelar en contra de esta decisión? Pero, bueno, de la decisión del día de hoy no sabemos si va a apelar o no. Esa es la realidad. Pero no alegaron a favor que se mantuviera. La Intendencia y la familia Luxinger entiendo que tampoco está a favor de que se mantenga en prisión, sino que podría ir a su casa. No, eso no es del todo efectivo. La Intendencia efectivamente estuvo a favor de que se acoja la acción de amparo que presentó la Defensoría. Tanto la Fiscalía como los abogados particulares de la familia Luxinger lo que solicitaron es que se rechazara la acción de amparo. Abogado, en este sentido, la Marchi puede regresar a su casa. Lleva 14 días en huelga de hambre. Con esta medida, que pueda volver a cumplir este arresto, pero a su casa, ¿ella podría terminar esta huelga de hambre? Entiendo que ya se comunicó por la Huerquén de la Machi que se había concluido la huelga de hambre de esta el día de hoy. ¿Cuáles son las condiciones de salud de la Machi Linconao en estos momentos? Bueno, para tener claro, ella pesaba en mayo del año 2016 49 kilos. En todo este proceso ha bajado casi 8 kilos. En el fondo pesa 41 kilos el día de hoy. Eso claramente a una persona de su edad y de ese peso le afecta la salud gravemente. Además tenía antecedentes médicos pretéritos. Y hay un dato que dar que es muy importante. La presunción de inocencia y la libertad de la Machi eran esencial, porque desde mayo del 2016 hasta el día que inicia la huelga, el 23 de diciembre de este año, ella ya había bajado más de 5,5 kilos. Entonces no se puede imputar que la presión de la Machi o que se autodeterminó respecto de la huelga sea lo único que ha influido en el cambio del criterio de la Corte de Apelaciones. La Machi ha sostenido desde el primer día que es inocente y la ley la presume como tal. La Defensoría ha estado preocupada una y otra vez de sostener no solamente su inocencia, sino que se le debe tratar como inocente y se le debe presumir inocente. Y en ese contexto, la Machi lo que hace con la huelga de hambre, en definitiva, es protestar por algo que considera muy injusto, más aún cuando en 4 oportunidades anteriores había obtenido su libertad y posteriormente nuevamente queda privada de la misma. Hoy día, por suerte, algo avanzamos, un paso importante, podrá esperar el juicio oral en donde pretendemos demostrar su inocencia en su domicilio. Ahora, abogado, ¿cuáles eran las pruebas que tenía la Fiscalía para poder mantener a la Machi con esta cautelar que es bastante gravosa?
Bueno, esos ya son temas del juicio propiamente tal. Estamos en audiencia de preparación que está suspendido por algunos recursos que existen en el momento. Eso se reiniciará, esperamos, dentro de los próximos 10 días para concluir en un juicio oral en abril, esperemos marzo-abril de este año, en donde, insisto, podamos demostrar su inocencia. Las pruebas son, en definitiva, la imputación que hizo otro imputado en su origen, y aquí debemos ser absolutamente cuidadosos y rotundos. Esa declaración policial sin abogado de un coimputado fue desvirtuada posteriormente por el mismo imputado en sede judicial, con abogados, con jueces y con garantías. Y en ese contexto entendemos nosotros que esa imputación o esa prueba claramente no permite llegar a una conclusión de condena en caso alguno. Hablando de la declaración de José Manuel Peralino, que inicialmente citó a todas las personas que participaron o que habrían participado en este incendio que terminó con la vida de este matrimonio en la casa de la Machi, incluso que ella habría asistido al lugar en una de las camionetas. ¿Eso fue lo que usted desestima, abogado, que dice que esta declaración inicial no fue obtenida con los recursos legítimos? Eso es lo que estamos señalando y se ha sostenido en tribunales una y otra vez. De hecho, el señor Peralino declaró en sede judicial, insisto en aquello, y desvirtuó su declaración primera, que fue prestada ante la policía y fue prestada sin un abogado defensor. ¿Cuánto influyó a favor o en contra la visita de parlamentarios y, en el fondo, que el gobierno hubiera tenido que reaccionar ante la situación de la Machi? Bueno, eso no lo podemos responder en esos términos. No sabemos respecto a la Corte de Apelaciones cuánto influyó o no influyó. Lo que sí podemos decir es que es absolutamente fue necesario y es importante las visitas que recibió la Machi, porque aquí hay que tener muy claro, la presunción de inocencia no la podemos destruir, no la podemos destruir. La presunción de inocencia es un derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de este país para enfrentar un juicio oral, en lo posible, dicen las garantías constitucionales, en libertad o a lo menos con una cautelar que no sea la prisión preventiva, que debe ser siempre excepcional. Pareciera ser, lamentablemente, que la prisión preventiva pasa a ser una regla general. Abogado, queda una instancia más en la que se podría a lo mejor revocar esta decisión, que es la Corte Suprema. ¿Usted cree que se va a llegar a eso? Yo espero que no, y la verdad, aquí la Defensoría tiene un equipo de trabajo muy grande, muy profundo y muy bueno, y en la Corte y en Santiago lo haremos ver así si es que llega a la excelentísima Corte Suprema. Entendemos que los argumentos de la sala el día de hoy son suficientes para que la situación quede donde está y en estos casos en particular pueda la Machi, como en derecho corresponde, esperar su juicio oral en su domicilio e insisto en aquello una y otra vez. Muy bien, abogado Renato González, defensor penal público, abogado de la Machi Francisca Linconao, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes.